Hoy es martes del doctor José Antonio Lozano, rector de la Universidad Panamericana. Querido rector, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya llevamos casi prácticamente... Hola, rector, adelante. Gracias. Hola, Joaquín. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio, Joaquín. Oye, pues llevamos ya 100 días prácticamente de confinamiento, y para colmo hoy hemos tenido que salir con este tema del temblor, que como comentabas hace un rato es un verdadero milagro que un temblor de esta duración y de esta intensidad solamente deje el saldo que ha dejado. Eso es increíble. Y bueno, pues en esto nos encontramos, Joaquín. Y bueno, pues hoy te traigo un tema, Joaquín, ante estos ya para muchos más de 100 días de confinamiento. Lo que ha sucedido, lo que ha pasado, a la crisis que estamos viviendo actualmente en el país, tanto la sanitaria como la económica, se está sumando una silenciosa, Joaquín, que alguna vez hemos platicado aquí en tu programa. Una crisis que se va profundizando mucho y que es la crisis de carácter psicológico. Esta factura que estamos pagando, una factura silenciosa, psicológica, es mayor porque precisamente ha impactado en esta cultura actual que tenemos, que es la cultura de lo inmediato. Una cultura, Joaquín, que ha surgido en el mundo en gran medida por dos factores. Un factor que es el consumismo, una sociedad de consumo masivo en la que la continua exposición a mensajes publicitarios ha podido favorecer la aparición de un continuo sentimiento de fracaso y frustración. Por un lado, las expectativas de consumo suben por el elevador, como algunos dicen, mientras que las posibilidades por la escalera. Y por otro lado, la revolución digital, Joaquín, que según el psicólogo Miguel Ángel Manzano, dice que las nuevas tecnologías nos han construido un mundo virtual con el que nos relacionamos la mayor parte del tiempo. Por tanto, cada vez estamos más acostumbrados a esos tiempos de reacción y cualquier cosa que se dilate demasiado nos molesta. Nos hemos acostumbrado a vivir en lo urgente, dejando un poco de lado a veces lo importante. Una sociedad en la que el concepto de plazo ha desaparecido, también con él el tema de la tranquilidad y el de la calidad de vida. Y por otro lado, en el que entran continuamente en escena las prisas. Todo el día hay que pasarlo corriendo, aunque no tengamos que correr, Joaquín. No tenemos a veces tiempo ni para pensar y pasamos el día dejando cosas sin hacer y un montón de otras obligaciones a medio hacer. Si hace años le hubiéramos preguntado a una persona que llevaba prisa en la calle, quizás hace unas décadas, oye, ¿por qué llevas prisa? Probablemente nos hubiera podido responder, porque llego tarde al trabajo, porque tengo tal circunstancia. Hoy, la verdad, Joaquín, es que ya no hay una respuesta. Simplemente vivimos en esa sensación de lo inmediato. Y por ello me parece, Joaquín, que es un buen momento y que urge bastante para recordar una virtud muy clásica en Occidente y que se ha dejado de lado hace mucho tiempo, que es la virtud de la paciencia, una virtud que ha desaparecido de nuestra cultura actual. Ya desde el Eclesiastés se decía que en la vida siempre hay un tiempo oportuno para todo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, etcétera. Quien carece de la virtud de la paciencia está en un constante vaivén, Joaquín, entre la tristeza y el desamparo. Cuando no se alcanza la paciencia en la vida, no se puede llegar a ser genuinamente feliz. Las personas que no son pacientes suelen caracterizarse por tener muy poca estabilidad, por dar tumbos por la vida y a veces golpearse sin sentido, por estar permanentemente ocupados en un activismo sin llegar a ningún lado, sin cerrar ciclos, sin terminar las cosas. En cambio, dice también una frase ya clásica, que la paciencia todo lo alcanza. Y esto es así, Joaquín, porque todos sabemos que las últimas piedras siempre en la vida valen mucho más que las primeras, que cerrar un ciclo y aguantar y esperar es algo valioso. Pero ser paciente no es fácil, y menos en esta época, Joaquín. Ser paciente no significa ser pasivo. Más bien, y conseguirlo, es una actitud que protege a la mente, para que podamos actuar en forma benéfica, con claridad y plena conciencia. Una de las grandes aportaciones que nos da la paciencia a la vida de las personas es aprender a diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. Mientras que el dolor es inevitable, el sufrimiento, Joaquín, es opcional. La paciencia tiene esta cualidad de afrontar la adversidad sin miedo. Nos permite tener bienestar, no tenerla nos da ansiedad. Ese bienestar que en la vida del ser humano tiene
3 caminos: un camino del placer, hacer lo que nos gusta, ejercicio, estar con los amigos, una buena comida; el bienestar, que significa una buena vida, disfrutar en lo que hacemos, el trabajo, sentirnos realizados; o simplemente, Joaquín, un tercer bienestar, que es vivir con sentido, tener una trascendencia en lo que hacemos, ayudar a otros, volcarnos en los demás. Pues ningún tipo de bienestar es posible en una vida de impaciencia. La paciencia en ese sentido nos da capacidad, por un lado, de escuchar en vez de oír, de mirar en vez de ver. Nos da una gran capacidad de logro y de disfrute. De hecho, está demostrado, Joaquín, que nuestra productividad es directamente proporcional a nuestra relajación. Y por ello necesitamos trabajar en la paciencia. Yo quisiera dar algunos consejos muy concretos, porque se dice fácil, pero no es tanto alcanzar la paciencia, pero que nos pueden ayudar. Consejos muy específicos y concretos que a las personas las pueden ayudar a mejorar en este hábito, en esta virtud de la paciencia. Uno es recuperar cuando podamos el hábito de esperar. Así, ya cuando salgamos después de este confinamiento a una cola en una tienda o una parada, si es allí donde queremos comprar, no buscar una solución instantánea cambiando de lugar, esperar ahí, Joaquín. Otra, congelar los mensajes conflictivos. Cuando me lleguen mensajes conflictivos o que me ponen nervioso, ya sea vía el WhatsApp, vía el correo electrónico, procurar no verlos por lo menos en un periodo de 24 horas en los que yo tenga capacidad de reaccionar con más tranquilidad. Otra, Joaquín, que es un consejo muy simple y parece chesco, pero por ejemplo la comunicación que tenemos con algunos parientes u otras personas, volver a utilizar en alguna ocasión el correo. Esperar una respuesta por correo parece una tontería, Joaquín, pero ese tiempo que nos da, esa ilusión de esperar la llegada, nos aumenta la paciencia. O en vez de encargar un libro electrónico, hacerlo a la tienda física para que nos llegue el libro y esperar con ansia ese libro. Eso justamente nos ayuda. Otra es ver películas de arte y ensayo. Esas películas que, contra la velocidad que imprime el cine comercial, permite revisitar películas que nos hacen ver el placer de la vida. Y desde luego imaginarnos los resultados. Imaginar que después de este tiempo, ahora concretamente en el confinamiento, van a llegar tiempos mejores, que nos permitan estar en una mejor situación a todos. Son consejos que todos de manera práctica podemos hacer, estos u otros, para obtener esta virtud tan importante, Joaquín, para poder disfrutar de la vida, para que la vida no se nos vaya sin haberla vivido, para que no llegue un momento en el cual, con esta falta de paciencia, empecemos allí sí a hacer agua y que esta crisis psicológica no nos vaya a profundizar más, que sea superable y que para todos tenga un sentido este momento tan difícil que estamos todos viviendo, Joaquín. Qué desgarrador, Joaquín, con esto cierro, vivir, por un lado, con los medios electrónicos, poder pedir de manera inmediata al súper o algún mensaje que me traigan cosas a la casa, poder resolver no solo el tema del consumismo y los mensajes con los demás, y al mismo tiempo no poderme mover de 4 paredes en las que estoy encerrado. Esa es una paradoja desgarradora en la que está viviendo hoy la humanidad. Concretamente en nuestro país nos está pasando una factura muy cara, Joaquín, que tenemos que limar de alguna manera, y la forma es ejercitando este hábito complejo pero necesario de la paciencia, Joaquín. Es que suena padrísimo como todo lo que tú dices y muy profundo, pero la paciencia como que dejó de estar de moda o fue arrollada por la velocidad y por el vértigo del, pues vamos a decir, del modernismo, de la modernidad, de las redes, del poder hacer las cosas como te decías tú. A ver, el correo, ¿por qué no me han contestado el correo? No me han contestado el mensaje. ¿Por qué no me contestas? Oye, lleva 30 segundos. Así es. Entonces, Joaquín, la paciencia se perdió o se gastó, no sé. Quedó arrollada por esta sociedad en la cual nos convertimos en seres de la rapidez, Joaquín. Pero al mismo tiempo, cuando uno se pone a repasar el tiempo y dices, oye, he estado corriendo todos estos últimos años, ¿cuántas cosas verdaderamente importantes he logrado en la vida con las que yo me quisiera quedar? Es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer.
¿Qué tanto estoy disfrutando, Joaquín, de un buen libro? ¿Qué tanto disfruto de un café con un amigo? ¿Qué tanto disfruto de una buena comida? Hemos perdido esa capacidad de disfrute. Y eso es terriblemente negativo porque hace de nuestras vidas algo muy incompleto y nos empieza a arrinconar. Pero sí, efectivamente, Joaquín, el ser humano no está diseñado para estas velocidades. Y esto es muy importante decirlo. Esta sociedad que llegó a esta velocidad no era propia de la naturaleza del hombre. El hombre necesita esos tiempos de reír, esos tiempos de compartir, esos tiempos de pasarla bien y esos tiempos también de soportar las cosas negativas. Y eso es algo que necesitamos recuperar, Joaquín. En la medida en que sigamos en la impaciencia, solamente producimos psicológicamente nosotros estados de ansiedad. Por eso ha crecido tanto el nivel de ansiedad en la sociedad actual. Y es un tema que hay que recuperar, Joaquín. También, doctor Lozano, los jóvenes ahora son, como ellos mismos dicen, multitask, ¿sí? O sea, sí, están viendo un video en una tableta, están mensajeándose por teléfono, tienen puesta una serie, están haciendo la tarea y están hablando por teléfono. Y luego están sosteniendo una conversación contigo. Sí, Joaquín. Es totalmente cierto. Eso es una velocidad en 5 o 6 escenarios simultáneos. Mira, Joaquín, yo por lo que he visto y cada vez lo certifico más con distintas teorías psicológicas, el multitask es cierto que está en muchos lados, pero a la vez no está en ningún lado. No permite concentrarse en el momento concreto. Estos jóvenes que se llenan de información, pero es una información que no se convierte, o se llenan de datos que no se convierten en algo valioso, en algo que les dé sentido. Simplemente están consumiendo a toda velocidad y al mismo tiempo que están en la conversación y están en el otro lado, están sin reflexionar o sin pensar. Y esto es algo que al final del camino, cuando uno dice, bueno, ¿qué hice en todo el día? Pues hice muchísimas cosas, pero al final no hice nada. Hoy se ve con mucha claridad, Joaquín, por ejemplo, en la generación millennial, que hoy ya es una población dentro de la laboral en México bastante mayoritaria. ¿Cuál es la estabilidad laboral hoy de esta generación? Muy baja, Joaquín, muy baja. No se quedan en un trabajo, no esperan, no tienen el esfuerzo de saber que las cosas se van ganando, esforzándose desde un principio. Esta misma generación millennial no tiene compromisos de largo plazo con los demás, simplemente va pasando por la vida como pasa el agua por el río, Joaquín, que sí pasa, y pasa rápido, y a veces cuando viene la tormenta de arriba a toda velocidad, pasa, pero cuando dejó de pasar ese río, la piedra no dejó ninguna huella. Y este es el peligro en el que nos encontramos en la sociedad actual, Joaquín, y es el peligro de los jóvenes, que al paso de la vida se queden vacíos porque no están llenándose de esto que es el ser humano. Esto que es tan importante, ese disfrute de la vida, ese disfrute que es lo que nos llena, es lo único que nos va a dejar este tiempo corto que pasemos por el mundo, esos momentos mágicos que la prisa totalmente los destruye, Joaquín. En fin, querido rector. Oye, el sábado llegas al 5º piso, ¿no, doctor? Sí, así es, Joaquín. Así es, ya nos hacemos más viejos, al 5º piso, así es, Joaquín, el sábado. Oye, pues muchas felicidades, ya lo celebraremos, ¿no? Por supuesto, ya espero que sea en persona cuando las circunstancias lo permitan, que me dará muchísimo gusto darte un abrazo grande, Joaquín. A mí también, ya te extraño, doctor, y te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio Lozano Díez, es el rector de la Universidad Panamericana.